Buenos días. Voy a presentar hoy el obrador de la memoria de un equipo de investigación psicoanalítico sobre el tema del ciberacoso. Soy la profesora titular consulta de UBA, Alicia Corbalán de Mesano, y emérita de la Universidad del Museo Social Argentino. En esta clase yo voy a presentar en principio el propósito de esta presentación, que es transmitir un dispositivo metodológico y las reflexiones que son provisorias a las que hemos llegado por el momento, para pensar la propia práctica de la investigación, partiendo de la configuración del equipo, el entrelazamiento de aspectos racionales y dimensiones vinculares en relación al tema a investigar, ciberacoso. Se encamina esta presentación sobre los rieles de lo que represento, digamos, como la psicología institucional ligada a la metáfora de la tolva, que no desarrollaré en esta oportunidad. La psicología institucional, que tiene como fundadores acá en la Argentina, en el medio académico, a José Blecher y a Fernando Ulloa, se dedica, repito, la psicología institucional no solo a trabajar con las instituciones que así lo requieran, sino también para realizar análisis de las prácticas. Continúo con el propósito de esta presentación y, como les decía, están los fundadores de este campo que denominaron psicología institucional. Pero ahora vengo al presente. En el año 2017, la licenciada Ángeles Aparaín, doctoranda de UCES actual, se realiza una serie de intercambios con colegas académicos y de la institución de pertenencia de ella misma, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina, con colegas de Argentina y del exterior. Del exterior me refiero a México, Uruguay, Brasil, que forman parte actualmente del equipo que constituyó como directora, ampliándose este equipo a algún integrante que viene de Paraguay. El grupo incluye especialistas en metodología cualitativa y especialistas que se han dedicado desde el punto de vista clínico terapéutico a jóvenes, y esto confirma la constitución de este equipo que Ángeles realiza, confirma cómo lo singular de una idea incorpora una pluralidad de singularidades profesionales en este caso, y esto se da desde el inicio de los intercambios, porque, como dice la propia Ángeles Aparaín en un texto sobre los orígenes de este equipo de ciberacoso, crear un equipo de trabajo de investigación, dice Ángeles en ese texto, nos otorgará mayores herramientas para poder intervenir. La presentación que yo hago va a quedar centrada en lo que denomino el análisis de las prácticas, que vamos a trabajarlas en el dispositivo del obrador de la memoria. Para analizar las prácticas, en este caso de los investigadores del ciberacoso, nos propusimos considerar algunos ítems que voy a enumerar. Por un lado, la estructura libidinal que se constituye en todo grupo institucionalizado y el diálogo que allí acontece con niveles, digamos, de distinta ubicación según las distintas responsabilidades al interior del equipo, y donde el diálogo se abre a argumentos que provienen de fuentes diferentes de saberes y de prácticas. También vamos a poner el acento en el análisis de las prácticas en la pertenencia a distintas líneas teóricas, a distintas experiencias prácticas y a las instituciones de pertenencia que fundamentan, apoyan, sostienen las prácticas que todos realizamos.
Otro tema a considerar es el tema bien psicoanalítico, que es la transferencia y contratransferencia que se produce, en este caso, en cuanto al tema y a la práctica que se esté realizando dentro de la investigación. Una práctica que tiene que ver con levantar encuestas, con realizar entrevistas, con los intercambios del propio equipo, de una manera presencial y de una manera virtual, que es lo que fue ingresando, como ya lo retomaré más adelante, a lo largo de estos años. El otro tema a considerar es la implicación que cada investigador tenga con el tema investigado y con la práctica ejercida. La propuesta es reflexionar sobre estas cuestiones. Pero veamos ahora un poco el devenir del proyecto de investigación, es decir, una historia someramente cronológica y los acontecimientos con los que nos enfrentamos. Quiero también aclarar que esta es una visión de alguien que pertenece al propio equipo y que aporta, digamos, desde la psicología institucional, y ustedes considerarán después el tema de mi propia implicación. Voy a la historia. 2017, nos cuenta Ángeles Aparaín, se termina de consolidar el equipo en el transcurso del año. En el 2018 se inician las primeras reuniones sistemáticas del equipo desde el mes de marzo en la institución que es la base del proyecto, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina. Se realizan comunicaciones por medios electrónicos, como ya estábamos acostumbrados a realizar, en relación al proyecto en sí. Se intercambia en las reuniones presenciales que tenemos sobre las encuestas diseñadas y aplicadas, se las reformula en un determinado tramo de la investigación para mejorar el relevamiento, según nos van indicando las primeras tomas realizadas. Pasamos al 2019. Allí se aplican las encuestas y distintos integrantes presentan trabajos escritos en la misma institución, APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, para la jornada Sandler, y también en el Congreso de la Facultad de Psicología de UBA. Complementando los encuentros presenciales, se inician comunicaciones del equipo por medio electrónico, debido a razones temporales y dificultades en los traslados a distancia, por lo grande que es Buenos Aires, que nos dificulta a veces el encuentro presencial. En la mitad del año tiene lugar sí un acontecimiento inesperado y doloroso debido al fallecimiento sorpresivo de quien fuera el gestor y asesor metodológico, el doctor David Maldaski, quien acompañaba la idea de la investigación sobre ciberbullying desde una visión psicoanalítica, investigación propuesta por la licenciada y doctoranda Ángeles Aparaín. Fue un año donde grupalmente se transitó ese duelo sin dejar de producir, avanzando en el análisis cuantitativo de las encuestas relevadas en los 4 países y preparando las presentaciones previstas con anticipación para el fin de ese año, la jornada y el congreso al que aludí. También analizando las entrevistas realizadas hasta el momento. Hacia la finalización del año se comienza a pensar en el dictado de un curso. 2020. A poco de iniciado el año acontece la pandemia del coronavirus 19, que nos lleva a instalar de modo permanente las comunicaciones internas del equipo bajo la forma de pantalla, comunicación por vía virtual, incrementada en relación a la que habíamos mantenido el año anterior. Se instala así lo que este año significa y comenzamos a denominar también en otros equipos de trabajo el obrador virtual. Me importa marcar que en las encuestas relevadas y en las entrevistas se trata de obtener un hilo temporal del fenómeno del acoso,
planteando distintos momentos, como lo había instalado desde el principio David Maldavsky, que era considerar, relevar datos sobre el antes, el durante y el después de la situación de ciberacoso. El devenir temporal, el recuerdo y el sufrimiento vivido o hecho vivir a otros cuando se es buleador, sostiene la importancia del recordar para no repetir aquello que ha sido traumático y que se puede proyectar sobre los propios investigadores. En forma concomitante, una parte importante del grupo de investigación se dedica a planificar y construir un programa para dictar en una institución científica del campo PSI, Asociación Argentina de Salud Mental, un curso virtual. Se concreta y en este momento se está dictando ese curso denominado Violencia Institucional, Ciberbullying y Mobbing. Tengo que aclarar y puntuar, aunque sea brevemente, digamos, para que ustedes puedan acceder al material correspondiente, el marco referencial de la psicología institucional que estoy aplicando en este momento. Por un lado, la historia oral, con la conexión que tiene con la narrativa, el psicoanálisis, y desde allí, y un psicoanálisis tanto desde Freud como desde Caes. Desde Freud tomamos, por ejemplo, el blog maravilloso, producción 1924-25, para asentarnos en la comprensión de la percepción y la memoria, como desarrolla Freud. Y para estructuralidad nos vamos a centrar en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, producción de 1921. Pero también vamos a considerar a Caes sobre el tema de pactos y renuncias en las tramas intersubjetivas que están en juego al interior siempre de un equipo, en este caso de investigación. Y vamos a considerar el aporte sociológico de Luro y Lapasad, que en sus desarrollos sobre el tema de implicación han hecho una conexión directa entre implicación simbólica y transferencia, entendida desde el psicoanálisis. Desde historia oral quisiera recuperar una frase, digamos, de Dora Schwarstein, que junto con Liliana Varela han sido quienes desarrollaron inicialmente el tema de la historia oral en Argentina. Schwarstein dice en un texto sobre la historia oral que es un método de recolección de información para su análisis. Tal es el caso de la antropología, de la sociología, del psicoanálisis, de la psicología social y otras. He aquí la justificación que yo encuentro para sostener este aspecto interdisciplinario necesario que desde la psicología institucional, entendida como la tolva, planteo en otras presentaciones. ¿Cuál es el objetivo de la reconstrucción grupal de la historia del equipo? Veamos algunos puntos. Es considerar la constitución de un obrador, de un lugar donde nos vamos a encontrar grupalmente, de forma presencial o virtual, y que vamos a ir registrando la historia del equipo. En este caso está a cargo mío y de la directora esta tarea. Analizar a partir de todos los datos recogidos la implicación y la transferencia desde cada integrante del equipo que provienen del campo PSI, pero con distintas especificidades, como lo he señalado, en el ejercicio profesional y en sus posiciones teóricas. Siendo uno más expertos como coordinadores de taller con jóvenes en el ámbito escolar, siendo terapeutas de niños y adolescentes, otros especialistas metodólogos, psicoanalistas, cognitivistas, psicoanalistas de adultos e instituciones. Nos proponemos armar esta memoria del obrador para elaborar los procesos grupales también que acontecen durante el proceso de investigación y también al finalizar
esa tarea. Esta perspectiva de la psicología institucional nos permite entonces recuperar los momentos temporales, así como de los jóvenes que han sido entrevistados, encuestados, los del propio equipo, el antes, el durante y el después de la situación de ciberacoso. ¿Cuál es la función de ese obrador desde la psicología institucional? Es favorecer con arte y oficio el diálogo interdisciplinario. La metodología aplicada es una metodología que se asienta en distintas cuestiones. Una es lo que podríamos recuperar de la antropología, el recurso del diario de campo. Hemos pedido a cada participante, y nos siguen todavía llegando, las historias de cada uno de ellos con una consigna muy abierta, que relaten, que narren cuándo, cómo y por qué se sumaron a la investigación. Se producen narraciones escritas abiertas a la extensión y a la profundización. Hay también la intención de que en esta metodología nosotros podamos compartir estas historias individuales de manera grupal para poder hacer un análisis de las prácticas en grupo. Y finalmente producir un escrito o varios, quizás, donde se pueda recuperar las reflexiones en marcha. Estas reflexiones en proceso en este momento actual son que, planteado un tema en un marco teórico y armando un equipo, es favorable para la tarea y para cada uno de los integrantes tener clara conciencia de la historia de la constitución del equipo y los acontecimientos que no fueron tanto la pérdida del doctor Maldaski como la pandemia y la cuarentena correspondiente en nuestro país, que crearon situaciones de duelo que fueron de alguna manera, digamos, sobrepasados a través de continuar y mantener la tarea de investigación y de producción y de salida, de presentación frente a otros. Considerar esas implicaciones y las transferencias que fueron llevándose a cabo nos va a permitir a nosotros tender a tener más claro y evidente el tema de investigación y al mismo tiempo nuestras propias implicaciones, centrándonos en un eje histórico. Para eso recurrimos a la historia oral, que luego la haremos escrita, considerando también que es poner palabra a nuestros sufrimientos y a nuestras satisfacciones también en la investigación, cumple, digamos, también un requisito de salud emancipadora. Así como los acosados pueden comunicar saludablemente, cuando lo logran, su sufrimiento a los pares, profesores, padres, psicoterapeutas. Entendemos que la memoria y la percepción como un blog maravilloso nos compromete, produciendo efectos en nosotros y en el tema investigado. Por eso recurrimos a las cuestiones de análisis hermenéutico que nos permite el psicoanálisis freudiano, caesiano y el aporte del Luro y la Passad desde el concepto de implicación, considerando hasta los lapsus y todo lo que venga para hacer materia de análisis y de avance en el obrador de la memoria de este equipo de investigación sobre ciberacoso en los jóvenes. Gracias.